déjenme darle grabar, ya está grabando. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy con respecto a investigación de mercados, como les decía, es un tema complementario. Vamos, no es que no forme parte, ¿no?, del trabajo, sin embargo, no es algo como muy común y sobre todo para uso, ¿no?, dentro de una empresa, porque recuerden que la investigación de mercados puede darse hacia adentro y hacia afuera de la empresa, ¿no? Y en este aspecto el neuromarketing, como se le conoce, ¿sí? Pues vamos, es más común para hacer contacto, para conocer mejor a los consumidores que a tus colaboradores, ¿no? Sobre todo porque pueden considerarlo algo invasivo, ¿no? ¿Qué es el neuromarketing? Pues bueno, es la unión de tecnología de neurociencia y técnicas de marketing para conocer mejor la forma de pensar, actuar e interactuar del ser humano. Esto con el propósito de poder conocer mejor a las personas, ¿sí? En cuanto a lo que es comportamiento y conocerlas también mejor con respecto a lo que vendría a ser la interacción del ser humano con lo que es el consumismo principalmente, ¿sí? Este tipo de trabajo, ¿no?, en donde se mezcló tecnología de neurociencia con marketing, pues se comenzó a desarrollar, se comenzó a hacer ahí de ¿qué sería? Mediados de los años 70 a principios de los 80, ¿no? Y el propósito que se tenía era, pues, ver, ¿no?, el tipo de reacciones que tenía el cerebro frente a ciertos estímulos con respecto a lo que era la marca, el producto, ofertas, descuentos, ¿no? Ustedes bien saben que nuestro cerebro pues segrega diferentes sustancias, ¿no? Incluso a mí me encantaba un libro que se llamaba Las drogas del cerebro, ¿no? Porque efectivamente, ¿no?, nuestro cerebro puede segregar sustancias que pueden ofrecernos placer, que pueden ofrecernos tranquilidad, ¿no?, como si fueran un placebo. Otras que todo lo contrario, nos pueden poner alerta, nos pueden enojar, ¿no? Entonces, todas estas sustancias que segrega el cerebro, pues son extraordinarias, cada una tiene nombres diferentes, ¿no? Quizás alguna vez han escuchado de la serotonina, la dopamina, por ejemplo, ¿no? La dopamina es esta que nos hace sentir tranquilos, ¿no? Como si fuera un sedante. En ocasiones nuestro cerebro llega a segregar de más y bueno, nos sentimos hasta adormilados, ¿no? La serotonina es la sustancia que produce el cerebro que nos hace sentir contentos, nos hace sentir alegres, ¿no? Esta sustancia, por ejemplo, la segregamos de forma natural al comer chocolate, por ejemplo, ¿no? Y bueno, bajo otros estímulos también. Entonces, aquí lo que buscaban, ¿no?, con tecnología de este estilo, pues era descubrir, por ejemplo, ¿no?, estas reacciones que tiene el cerebro con respecto a, por ejemplo, cuando ves, por ejemplo, un comercial en donde hay ofertas muy interesantes, cómo te comportas frente a una marca o frente a un grupo de personas que utilizan la misma marca, ¿no? Cómo te comportas o qué sustancias segrega el cerebro cuando estás realizando una compra, ¿no?, que es altamente satisfactoria. Entonces, el propósito era ¿no?, para ver o corroborar que las estrategias implementadas de marketing pues sí fueran las más acertadas. Se llegó a esto porque, pues vamos, la investigación de mercados estaba arrojando, ¿no?, niveles de veracidad muy bajos. ¿Qué es esto? Que la gente no siempre te responde de forma sincera. No siempre es ella misma frente a otros, porque si no, pues vamos, esa imagen que pueden tener de ti, pues se puede perder, ¿no? Entonces, bajo este entendimiento, la gente al ser cuestionada en una encuesta, en una entrevista, pues no siempre nos está siendo sincera. Y con esta clase de estudios no hay de otra, porque tu cerebro está diciendo, tu cerebro y tu cuerpo nos está diciendo, pues toda la verdad, ¿sí? La tecnología de neurociencia no es otro tipo de tecnología que no se use dentro de la neurología, ¿sí? Como lo es resonancia magnética, electroencefalograma,
lo que viene siendo, hay un estudio que va midiendo precisamente estas sustancias del cerebro en la sangre, ¿sí? Hay otro estudio en donde te inyectan una especie de tinte que va a cambiar de color dependiendo de las sustancias que se agregue el cerebro, ¿no? Bueno, dentro de la computadora se va viendo de diferentes colores y de igual manera, ¿no? También existe otro estudio en donde te inyectan un tinte y pongo la mano en el cuello porque es por aquí donde meten la aguja. Y cada que nosotros tenemos una reacción de descarga eléctrica, ¿no? Dentro del cerebro, pues se va iluminando, ¿no? Se va viendo cómo se ilumina el cerebro, ¿no? Cómo son estas descargas eléctricas. Son descargas eléctricas que tenemos todo el tiempo, ¿eh? No se imaginen otra cosa. ¿Por qué la metáfora del foquito en las caricaturas cuando alguien tiene una idea? Pues es por esto, porque cuando nosotros generamos una idea creativa o una idea que va a solucionar un problema, se da una descarga eléctrica bastante fuerte en nuestro cerebro que nos recorre toda la columna. Y por eso, ¿no? Se dice que, vamos, esa descarga es tan fuerte que puede encender un foco de 60 watts, ¿sí? Por eso la metáfora del foquito, ¿no? Esta metáfora la crearon, pues, lo que fueron psiquiatras y neurólogos hace muchísimos años, y es una metáfora que, pues, después se adaptó o se tomó para las caricaturas, ¿no? Si no la si no sabían de dónde había salido esa metáfora del foquito, pues es por esto, ¿no? Porque cuando tenemos una idea creativa o que va a solucionar un problema, se ilumina el cerebro, ¿no? Entonces, hay estudios en donde, como les decía, les ponen un tinte y se ven, ¿no? Todas estas descargas eléctricas en el cerebro frente a diferentes estímulos, ¿no? Como les decía, con respecto a lo que es la marca, con respecto a lo que es el producto, ¿no? Este tipo de estudio, ¿no? Permite a las empresas, pues, darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente incita a consumir, ¿no? A lo que son sus clientes, a lo que es el mercado que pretenden abordar? Si de cierta forma, eh, vamos, esto hace que las empresas pues puedan dirigir, ¿no? Todas sus estrategias mercadológicas pues de una forma correcta, verdadera, ¿no? No, sin embargo, con otro tipo de estudios pues todo, digamos, resulta ser suposición, ¿sí? Porque realmente la gente pues verazmente, ¿no? Sus respuestas son un tanto o un porcentaje acertadas y otro porcentaje no. Con este tipo de estudios se dieron cuenta que la mayor parte del tiempo, ¿no? O la mayor parte de lo que vendría siendo nuestra toma de decisiones al momento de comprar, pues no lo hacemos consciente, ¿sí? La mayoría de las veces nosotros nos dejamos llevar, dice un amigo, hasta por el estómago, ¿no? Aguas, nunca vayas al supermercado con hambre, porque quien realmente está comprando es tu hambre y no tú, ¿sí? Y esto es cierto, ¿sí? Cuando nosotros vamos con hambre a un supermercado, todo lo que vemos se nos antoja y todo te lo acabas llevando. ¿Por qué? Porque tienes hambre, ¿sí? Pasa lo mismo cuando no tenemos dinero. ¿No? No sé si ustedes lo habían notado, pero cuando tienes dinero, hay cosas que te llaman la atención, pero en ese momento dices, no, porque no lo necesito, ¿no? Voy a guardar lana. Ah, pero cuando no tienes dinero, todo, en ese momento, a todo le pones atención, todo deseas, todo necesitas y te sientes frustrado porque no tienes dinero. Esto es una reacción muy normal, ¿no? Del ser humano frente a lo que vendría siendo su bolsillo, ¿sí? Cuando tienes dinero, te sientes en la confianza de decir en cualquier momento, yo lo puedo comprar, si lo deseo o lo necesito, ¿sí? Y por eso mismo tratas de no voltear a ver algunas cosas porque lo que estás buscando es no gastar de más, ¿no? Guardar ese dinero. Sin embargo, cuando no lo tienes
comienzas a darte cuenta de todas las cosas a las que no puedes acceder porque en ese momento no tienes, ¿no? En ese momento te das cuenta de que al no tener dinero, pues no hay ese en cualquier momento, no hay que resguardar y entonces te preocupas, ¿no? Y obviamente este tipo de reacciones hace que, vamos, notes o te des cuenta, ¿no? De todo lo que te estás perdiendo, ¿sí? Generando un sentimiento de frustración que obviamente al momento de que tienes dinero, vas a querer aprovechar eso que habías visto y que no habías podido comprar. En algunas ocasiones esto es posible, en otras no, ¿verdad? Pero vamos, ¿no? El propósito de algunas marcas es todavía acrecentar esta sensación de ansiedad, ¿no? Que crezca para que de cierta forma busques, ¿no? Aprovechar lo que ellos te ofrecen y no quedarte frustrado, ¿no? Para que se genere una satisfacción. ¿Por qué julio regalado es en la época que es? ¿No? Porque normalmente en nuestra economía mexicana, en el periodo de verano, estamos quebrados. Y esto es algo muy normal. ¿Por qué estamos quebrados? Porque es un periodo, sobre todo si tienes familia, porque es un periodo largo en donde parte de tu familia está en descanso y la otra parte está activa. La parte que está en descanso económicamente pues no es activa, sin embargo, el hecho de que salgan, vayan a la escuela, sí, implica menos gastos en casa. Y cuando se quedan implican más gastos, ¿sí? Se duplica, ¿no? El consumo, nada más véanlo con el papel higiénico, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo es cuando más está uno gastando. Es el periodo en el que te tiendes a sentir más frustrado porque el dinero pues no te está alcanzando. Ahí es en donde entra Julio Regalado dándote ofertas que son irreales, ¿sí? Generando presión, porque obviamente pues es tu solución, ¿no? O pretenden ser tu solución para esos problemas de economía que tienes, ¿no? Esto se descubre obviamente a partir de estudios como este del neuromarketing, ¿no? En qué periodos o bajo qué circunstancias la gente se siente estresada, frustrada con respecto a lo que es su economía, ¿no? Vamos, el propósito, ¿no? De cuando se comenzaron a aplicar estos estudios, pues como les decía, ¿no? Era ver cómo se comportaba, cómo reaccionaba la gente frente a lo que era producto, marca, ¿no? Ofertas, descuentos, etcétera. Pero con el tiempo, pues esto fue evolucionando y comenzaron a utilizarlo también para ver las reacciones de la gente frente a lo que es el punto de venta también, frente a lo que es un envase, un empaque, ¿no? Si la gente reacciona de la misma manera con lo que es el cambio a lo mejor de un envase, ¿no? Y tiene lógica para ellos, tiene coherencia para ellos, la utilidad del mismo, ¿sí? Hay empresas cuando cambian un envase, verifican que la gente tenga el nivel de inteligencia suficiente para saberlo abrir. Yo sé que suena feo eso. ¿Cómo que el nivel de inteligencia, no? O tiene el sentido común para abrirlo. De verdad, yo sé que suena feo, pero sí ha pasado con este tipo de estudios que la gente no observa, la gente no analiza y se desespera con un envase nuevo. Lo que va a provocar es que ya con el consumo real, pues la gente opte por dejarlo de comprar porque nunca entendió cómo se abría, ¿no? La propuesta puede ser muy innovadora, pero la gente no tiene la inteligencia suficiente, ¿no? Este tipo de estudio, como les comento, para medir el nivel de inteligencia, lo llevó a cabo hace muchos años Industrias Apple cuando crearon lo que hoy conocemos como smartphone, ¿sí? El smartphone ya existía en el año 1995, 1997 más o menos. Ya existía, ¿sí? Pero había dos limitantes por los cuales no podía, ¿no? Sacarse al mercado.
Una de ellas es que no existía todavía la infraestructura pues tecnológica para que este funcionara, principalmente en lo que eran señales, ¿no? Telefónicas, todavía se utilizaba la señal celular y no el tipo de señal que utilizamos ahora. Y otra de ellas es que la gente no tenía la inteligencia suficiente para el uso del mismo. Y como les digo, les repito, suena muy feo, yo lo sé, pero en esos momentos no se dieron cuenta a través del estudio que la gente al no ver teclas, pues se sentía frustrada, les costaba mucho trabajo entender cómo funcionaba, tenían miedo de acercárselo al rostro, ¿sí? Porque era solamente una pantalla y podían mancharlo. Vamos, le encontró a la gente pues demasiada complejidad para su uso y se dieron cuenta que no era el mejor momento para sacarlo, ¿no? Estaba, por así decirlo, adelantado a su época. Pasó lo mismo con el iPod, ¿no? Estos reproductores de música MP3 que en su momento pues fueron la locura, pero para 1990 y tantos la gente todavía prefería lo que era el Walkman y ya comenzaban a utilizarse los primeros Dixman, que para los años 2000 pues ya eran como un aparato común, pero los de MP3 pues pasaba lo mismo, no existía la infraestructura tecnológica, incluso para el procesamiento de este tipo de formato, eh, para la descarga de la música en internet sí existía, pero obviamente era muy lenta, ¿no? Entonces, pues vamos, ¿no? Tuvieron que hacer, Entonces, por ejemplo, o sea que si nos... tuvieron que hacer pues varias modificaciones, ¿no? Tuvieron que esperar el momento adecuado para poderlo sacar. Entonces, como les decía, ¿no? Este tipo de estudio, pues con el tiempo también fue ofreciendo esta posibilidad, ¿no? Ir analizando, pues la reacción de la gente con respecto a envases, empaques, innovaciones de producto, ¿no? O creaciones de nuevos productos, ¿no? Ahora también ya se involucra tecnología, por ejemplo, de lo que es electrocardiograma, ¿no? De lo que es reacción corporal con respecto a lo que es nivel piel, ¿no? Con lo que es, por ejemplo, esto de las sudoraciones o esto que nosotros le llamamos piel de gallina, bueno, pues también, ¿no? Parte del estudio de neuromarketing, ven este tipo de reacciones fisiológicas, ¿no? Como lo que es dilatar la pupila, salivar o que la boca se seque, la sudoración, la reacción de la piel. Hay otro análisis en donde, y son reacciones normales del cuerpo frente a ciertos estímulos, ¿no? En donde la gente de repente empieza a sentir ganas de levantarse, ¿no? Ganas de hacer del baño, ¿sí? Y son reacciones completamente naturales y son las que se buscan, ¿no? Eh, Como les decía, ¿no? Nunca vayas al súper con hambre. Cuando tú tienes hambre, todos los comerciales de comida te llaman la atención y en algunos hasta llegamos a salivar. Son reacciones naturales, pero para poder alcanzar, ¿no? Este tipo de reacciones, por ejemplo, cuando estás haciendo publicidad, cuesta trabajo, pero cuando ya analizaste a la gente bajo qué estímulos reacciona, ya los puedes implementar, ¿sí? En este caso, ¿no? Este tipo de trabajo, de estudio, ¿no? En algunos países ya quedó prohibido, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos también, porque se considera poco ético, ¿no? Es como estar espiando a la gente en su intimidad para conocerla bien, ¿sí? Es como hay un estudio en donde analizas la basura, ¿no? Creo que ya se los había comentado, ¿no? Y pues también este tipo de situaciones ya se pueden considerar un delito, ¿no? Sin embargo, este tipo de estudios, vamos, sí se siguen haciendo, al menos aquí en México, como les decían, en varios lugares de Estados Unidos todavía, ¿sí? Casi en toda América todavía se sigue utilizando,
¿sí? En algunos países de Europa está prohibido, ¿no? También de Asia, por el hecho de que, como les decía, ¿no? Lo consideran un estudio invasivo, ¿no? Como si ustedes estuvieran invadiendo la privacidad de la gente. Pero pues, ¿qué les puedo decir, no? Probablemente sí es poco ético conocer totalmente la psicología de la gente, ¿no? Con el propósito de vender más, de poder, ¿no? Vamos, poder, implantar, ¿no? Lo que vendría siendo una ideología, posicionar una marca. Vamos, si esto nos ayuda para mejorar lo que vienen siendo las estrategias de marketing, ¿por qué no utilizarlo, no? Ahora, ¿cuáles son los elementos principales, no, que analiza el neuromarketing a través de las diferentes tecnologías que podamos involucrar? Bueno, una de ellas, o quizás ahora la que se volvió como la número uno, es el seguimiento de la mirada, ¿no? Existe tecnología que nos ayuda a, vamos, evaluar, ¿no? Lo que viene siendo el procesamiento de análisis a través de lo que es la mirada de las personas, ¿sí? Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un escaparate, ¿hacia dónde tendemos a mirar para buscar, ¿no? La marca que usualmente compramos, ¿no? O para analizar lo que es el precio. Muchas veces nosotros al llegar a una estantería lo que estamos buscando es el mejor precio, no el producto que usualmente estamos comprando. En otras ocasiones es al revés, ¿no? Y también depende mucho de nuestro estilo de vida y la economía con la que estemos interactuando. Pensemos, ¿no? Y me parece también que la semana pasada se los había comentado. Y si no, hagan este análisis cuando vayan ustedes al supermercado, ¿no? La colocación de los productos en la estantería está pensado precisamente a esto, hacia dónde dirige la mirada la gente dependiendo de su economía. Y es que es, vamos, es una reacción muy natural y esto fue probado, ¿no? A través de este tipo de tecnología, de estudio. Sí, que cuando, por ejemplo, tú tienes, ¿no? Una economía fluida, ¿no? Cómoda, despreocupada, normalmente tú siempre caminas erguido y siempre, por ejemplo, que llegas a un escaparate, una tienda, tiendes a ver hacia arriba, ¿sí? O a ver a cierto nivel. Cuando tu economía es media, más o menos, tiendes a ver normalmente en la estantería, en los escaparates, pues a un nivel intermedio, a veces miras hacia arriba, raras veces miras hacia abajo de los estantes o de los escaparates. Pero cuando tu economía, la verdad es que está de la fregada, ¿no? Es muy mala, la gente por su estado emocional tiende a caminar erguida, te agachas, ¿sí? Y cuando estás buscando mercancía, tiendes a mirar hacia abajo. Esto es una reacción inconsciente, no lo piensas, así estás actuando por cómo te sientes. Toda la mercancía cara en una estantería va a estar colocada arriba. La estantería la mercancía de precio regular va a estar acomodada en la estantería en la parte media. Y la mercancía que es de bajo costo, que se podría considerar hasta incluso, o sea, mejor corriente, sí, como nosotros decimos, es corriente baratito, normalmente está ubicado lo más abajo de la estantería. Vayan a un supermercado, párense frente a las galletas y ubiquen dónde están las galletas Magna. Siempre van a estar en alto y ubicados en un lugar en donde no cualquiera mira, ¿sí? Las galletas, no sé, Marinela, las galletas Gamesa, Nabisco, ¿dónde están ubicadas? Y las galletas de animalitos, ¿dónde están? O las galletas que vienen en cajas como si estuvieran a granel, ¿dónde están ubicadas? ¿Sí? El café lo mismo.
¿Dónde está el café no más caro, el café de grano? Y también dentro de los cafés de grano, ¿sí? Van por precio, ¿sí? O sea, dense a la tarea de ver esto, ¿no? ¿Por qué una estantería, por qué las estanterías de las tiendas de ropa no están al ras del suelo? ¿Sí? Esto es con el propósito de ver a los maniquís hacia arriba. ¿Sí? Porque pues no cualquiera tiene para entrar a una tienda departamental. ¿Por qué en Almacenes Rodríguez entonces los escaparates están más abajo y no hacia arriba, no están en alto? ¿No? Porque hay tiendas que carecen de escaparate y te tienes que ver obligado a entrar, ¿sí? Porque no cualquiera puede entrar a mirar. Pensemos, ¿por qué Sears tiene las ventanas negras? ¿No? Entonces, es por esto, digamos, porque la mirada del ser humano y sus intereses tienen muchísimo que ver, ¿no? Y con respecto a su comportamiento. Para este tipo de análisis existen dos tecnologías diferentes, una que es como una especie de casquito, más adelante se los voy a mostrar, y otra que es con unos lentes. El video de ese estudio que se hizo en Londres ya no lo encontré, ¿no? Ojalá lo encuentre yo para pegárselos más tarde, pero es también a través de unos lentes parecidos a los que luego utilizan, por ejemplo, los electricistas, ¿no? Que son transparentes, pero tienen en esta parte una especie de cámara, ¿no? Que va captando, ¿no? Lo que viene siendo hacia dónde se dirige el iris cuando nosotros movemos los ojos, ¿no? Al momento de estar buscando o estar reaccionando frente a una situación de compra, por ejemplo, frente a lo que vendría siendo un comercial, vamos, algún anuncio publicitario, ¿sí? Frente a lo que es el propio producto, ¿no? Cómo lo analizamos, si realmente la gente analiza lo que es caducidad, si está viendo lo que contiene, etcétera, ¿no? Bien, el otro aspecto, ¿no? Que involucra el neuromarketing es la reacción que tenemos frente a los colores, ¿sí? Esto también involucra a la vista, pero sobre todo en lo que viene siendo directamente con el producto, la marca, ¿no? Porque recuerden que cuando es servicio, pues aquí no hay algo palpable, pero la marca tiene colores, ¿no? Que lo representan, entonces aquí vemos la reacción de la gente frente a lo que es producto, marca, los colores que se involucran en la publicidad, ¿no? O en determinado ambiente, ¿sí? Este tipo de análisis en base a la reacción del ser humano con los colores, pues se deriva también, ¿no? De lo que es la psicología del color. Nosotros percibimos a los colores en base a lo que es nuestra experiencia, ¿sí? Y además en base a lo que, de las sensaciones que nos producen cada color, ¿no? Por eso lo que es la paleta de colores, como se le conoce, está dividida en dos, en lo que son colores cálidos y colores fríos, ¿no? Y en base a este entendimiento de colores cálidos y fríos, pues también tenemos lo que son colores contrastantes, que son los más oscuros, y los colores pasteles, que son los más claros. Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Los colores, dependiendo de la tonalidad y a qué familia pertenecen, por decirlo así, son el tipo de emociones, sensaciones que producen. Y obviamente, ¿no? Frente a ciertas situaciones, pues el significado, la sensación también tiende a cambiar. Por ejemplo, en la mayoría de los restaurantes van a encontrar colores marrones, naranjas, amarillos, algunas veces verdes, ¿sí? Esto con el propósito de producir hambre, ¿no? Cuando estos colores nosotros los vemos sin estar ingiriendo nada, sí nos dan la sensación de ansiedad con respecto a lo que es comer, sí nos producen un hambre, digamos, hambre hasta cierto punto insaciable, porque sí, cuando estamos completamente llenos, estos colores nos empiezan a dar la sensación
de estrés nos producen incomodidad. Por eso, ¿no? Cuando estamos en un restaurante y ya nos sentimos llenos, de un momento a otro decimos, ya me quiero ir. Incluso los olores que empezamos a percibir nos comienzan a parecer incómodos, ¿no? Nos producen náuseas. Es por esto, porque ya le indicamos al cerebro que está satisfecho el cuerpo. Y entonces estos estímulos pues comienzan a incomodarnos, ¿no? Eh, ¿Por qué los hospitales son de los colores que son, ¿no? La mayoría manejan lo que es lo blanco contrastando con lo que viene siendo los azules o verdes. Esto porque, vamos, los colores fríos producen tranquilidad, ¿no? Le dan la sensación de confort al ser humano. Entonces, para evitar estrés emocional, ¿no? Para a los enfermos y hacerlos sentir precisamente tranquilos, en calma, ¿sí? Se utilizan esta clase de colores. De la fregada, hace muchos años, por ejemplo, lo que era el hospital del ISSSTE aquí en Puebla, que utilizaba un color mostaza tirándole a café tan terrible, y pues obviamente este tipo de color lo único que le producía a la gente era pues hasta cierto punto estrés, ¿no? Siempre veías a la gente comiendo en el hospital y esto es precisamente por la reacción que tenemos frente al color, ¿no? Además de que no era nada tranquilo, ¿no? Al contrario, era como hasta cierto punto deprimente el color, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar estas tonalidades para evitar algún problema, ¿sí? Entonces, vamos, como les decía, son los colores que vamos, nos van produciendo emociones, sensaciones, los vamos relacionando con experiencias previas, ¿no? Desde que somos niños, ¿sí? El color rojo que nos produce o con que lo relacionamos. Y muchos creeremos que lo que nosotros entendemos o lo primero que se nos viene a la mente con ciertos colores, pues es lógico para todos, ¿eh? Y no, esto no es cierto. En alguna ocasión yo preguntaba, por ejemplo, qué sensaciones o qué se les venía a la cabeza con el color morado. Y la gente te responde uvas. Las uvas no son moradas. ¿Quién las empezó a pintar moradas? No lo sé. Pero moradas, en realidad moradas no lo son. ¿Sí? De lejos quizás por la tonalidad roja que tienen, las vemos moradas, pero en realidad moradas no son, ¿sí? Entonces también se van a decir uvas o jugo de uva, o hay quien lo relacionó, por ejemplo, con lo que es Día de Muertos o el luto también, hubo quien dijo Semana Santa, pues era prácticamente lo mismo, ¿no? Son colores de luto porque es un color hasta cierto punto neutral, ¿no? Y de momento hubo una chica que me dijo, no, yo el color morado no lo soporto. ¿Por qué? Dice, porque a mí me recuerda al tempra. Y le dije, eras enfermiza de niña. Y me dijo, sí. Quienes tengan niños, sí, no me dejarán mentir, el tempra quizás de toda la vida, incluso ustedes a lo mejor lo recuerdan, ¿no? El tempra de toda la vida ha sido un jarabe color morado, precisamente con sabor a uva, sí, porque el paracetamol en esta versión es sumamente amargo. Y el sabor a uva, pues mitiga un poquito, el sabor a uva artificial, ¿no? Mitiga un poquito este sabor horrible, pero pues vamos, ¿no? Cuando te lo dan de forma frecuente, pues sí, ¿no? Tú ves color morado y dices, temprano. O sea, este color le producía rechazo a esta persona, pero precisamente por la experiencia, la vivencia que había tenido con el medicamento. Entonces, hay quienes rechazan ciertos colores por lo mismo, ¿no? Pensemos en el rojo, ¿no? Hay quien dice rojo y dice de repente, no, pues calor, pasión, amor, vamos, te empiezan a decir cosas como quizás muy lógicas, ¿no? Y de repente alguien te dice el color de la sangre, la violencia. Dices, bueno, ese cuate o está loco o vivió alguna ocasión o una situación de violencia, fue testigo de algún acto violento y por eso el color rojo le pareció o lo ubica, ¿no? En su cerebro como este tipo de conceptos, ¿no? De situaciones.
Entonces, no todos los colores la gente los percibe igual. Tiende a coincidir, pero no del todo. Entonces, cuando analizamos las reacciones de la gente frente a ciertos colores, pues buscamos esto, ¿no? Que la mayoría de las personas coincidan para que aquella estrategia que nosotros pensamos implementar, pues sea efectiva, ¿no? Velocidad y rapidez. Aquí también es lo mismo, ¿no? Medimos la velocidad con lo que la gente, ¿no? Al momento de estar frente a un estímulo reacciona. ¿Sí? Esto puede ser, por ejemplo, frente a lo que es mostrarle el producto o servicio, ¿sí? Si reacciona rápido o le lleva un rato tenerlo que analizar. Si reacciona la gente rápido, por ejemplo, frente a lo que es una promesa, ¿no? Dentro de una oferta, un descuento. ¿Sí? Sí reacciona rápido la persona al momento de llegar a una estantería, buscar el producto, lo toma y se lo lleva, o necesita tiempo para analizar lo que se va a llevar, ¿no? Entonces, esto es la reacción, ¿no? Frente al estímulo, bueno, si la persona reacciona de forma rápida o le lleva más tiempo, ¿sí? A lo que es escuchar, ¿no? Una historia también, ¿no? Existe una estrategia de marketing que se le conoce como storytelling o contando historias. ¿Sí? Esto es cuando, por ejemplo, una persona, ¿no? Dentro de un comercial nos está contando su experiencia con respecto al producto o servicio, o estamos viendo nosotros, ¿sí? De propia voz de una persona idéntico a nosotros, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Con el producto, la experiencia que está viviendo en el momento, no que ya vivió, sino que está viviendo con el producto. Entonces, igual, ¿no? Este tipo de experiencias nosotros las podemos escuchar o podemos verlas frente a lo que viene siendo la demostración de una feria, ¿no? Cómo funciona el producto o servicio. Este tipo de cosas también podemos nosotros verlas o reaccionar con ellas dentro de lo que es redes sociales, cuando alguien comparte su experiencia con determinado producto o servicio, ¿no? Y hace estos hashtags, ¿no? Etiqueta a la marca cuando está interactuando, no está satisfecha o no con el producto. Entonces, esto es un storytelling, contar una historia, contar tu experiencia, ¿no? Entonces, aquí en este caso, con los estudios de neuromarketing, vemos, ¿no? O buscamos qué reacción tiene la gente frente a lo que es estas historias, esto que la gente cuenta su experiencia, ¿no? Si reacciona, como les decía, de forma rápida, si le lleva tiempo porque lo está analizando, se ve la dilatación de la pupila cuando, digamos, se capta su interés, está sufriendo algún tipo de excitación por el hecho de que le llamó la atención, le parece atractivo, le emocionó, etcétera, ¿no? Obviamente también dentro de estos storytellings, pues puede haber, te estén contando una historia trágica, ¿no? O te estén hablando de una situación grave para que tú reacciones, ¿no? Y quieras ser parte, ¿no? Pensemos en Teletón, ¿no? En Teletón nos muestran situaciones dramáticas, trágicas, deprimentes, para que nosotros nos hagamos responsables de lo que está pasando y dones, ¿sí? O sea, nos están moviendo emociones. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Hacemos el análisis para ver cómo reacciona la gente, si realmente emocionalmente se siente responsable y quiere colaborar, ¿no? Tenemos también lo que es analizar la fijación de precios o se hace el estudio para alcanzar, ¿no? Una fijación de precios adecuada. En algún momento, ¿no? Quienes tomaron mercadotecnia conmigo recordarán que les decía, es que el precio te lo va a decir la gente. Sí, esto es cierto. La misma gente te va a decir cuánto está dispuesta a pagar, ¿sí? Dependiendo de cómo percibe el producto o servicio, ¿sí? Pero para esto también, ¿no? Existen estas estrategias en donde no colocamos los precios completos, ¿sí? Porque esto es jugar con la mente de las personas. Cuando somos niños, ¿no? Y estamos aprendiendo el punto decimal,
Se nos enseñó que del punto a la izquierda son enteros y son cantidades que valen, ¿sí? Del punto a la derecha son fracciones, son pedacitos, son cantidades que de cierta forma pues no tienen un valor completo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos nosotros al ver cantidades fraccionadas? Que le vamos a dar importancia, ¿sí? Vamos a darle relevancia a la cantidad que está ubicada del punto hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos, ¿no?, este análisis de fijación de precio, nosotros ya sabemos más o menos en cuánto dar el producto o servicio, ¿no?, estratégicamente hablando. Sin embargo, necesitamos saber cómo tengo que mostrárselo al consumidor para que tenga una reacción positiva, ¿no? Sienta que el producto es adecuado o vale la pena con respecto al precio, ¿sí? Y dentro de estos análisis, pues obviamente empiezas a manejar números fraccionarios buscando el número adecuado en el que ya no le vamos a permitir a la persona, digamos, cerrarlo, ¿sí? Porque, vamos, si nosotros vemos así 9.99, lo cerramos. Por lógica, lo vamos a cerrar porque decimos, ay, pues nadie te va a devolver un centavo, ¿sí? Y dices, no, mi propósito no es que lo cierre, que le siga dando valor, ¿sí?, al primer número, ¿sí? Yo me lo estoy fregando con los centavos, pero a mí me interesa que le dé valor al primer número. Entonces comienzas a quitarle centavos de manera que de repente la persona dice, ah, pues cuesta 9. Es decir, ya no está incluyendo los centavos, no lo está redondeando. Eso es lo que nos interesa. No podemos considerar que estamos perdiendo al momento de quitar centavos, porque obviamente nosotros ya establecimos un precio base, ¿no?, un precio estratégico en el que podemos hacer esto, podemos jugar de esta manera. Y jugamos de cierta forma con los centavos, sin permitirle a la persona, por ejemplo, hacer comparativa con la competencia. Si no hay un número cerrado, la gente no va a hacer la comparación de precios por los centavos. Tiene que ser alguien muy quisquilloso, demasiado consciente, pero en realidad no haces análisis con respecto a los centavos más o menos frente a la competencia. Entonces, el propósito es este, ¿no? Ubicar el mejor precio en el que la persona ya, vamos, tú sabes que se puso a analizar el precio cuando su mirada la deja detenida en el mismo. Pero sabes que no está haciendo el análisis ni la comparativa cuando comienza a buscar. Está buscando los números completos, ¿sí? Entonces, así funciona, ¿no? Con esto de la fijación de precios. Títulos, ¿no? En este aspecto, bueno, lo que viene siendo títulos, sí hace referencia a, por ejemplo, lo que es la publicidad, los títulos en publicidad, ¿no? Normalmente nosotros buscamos que haya un título, ¿no?, para que nosotros sepamos de qué se está hablando, sobre todo cuando la publicidad es impresa, ¿sí? Si nosotros colocamos publicidad que carece de un título y es 100% imagen, la persona va a entender de cierta forma el mensaje, ¿no?, a primera vista, pero va a sentirse confundido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque realmente no está entendiendo de qué se trata, ¿no? Normalmente el ser humano necesita un poco más de información, sobre todo cuando de imágenes se trata, para que el mensaje que nosotros queremos transmitir pues sea completamente entendido. Si no, de lo contrario dice, pues sí, yo veo playa, veo cervezas, veo que es cerveza de tal marca, pero yo no entiendo, ¿no? Sí tengo ganas de cerveza, pero no de esa, ¿no? Pero si va una frase que lo acompaña, que es normalmente lo que se le conoce como título, pues obviamente, ¿no?, nosotros entendemos, captamos bien la idea. Pensemos cuando vemos una película, ¿sí? Encendemos la tele, comenzamos a ver la película y lo primero que alguien te pregunta es,
¿qué película es? Si no sabes el título, te sientes súper estresado porque no sabes qué película es. Tan fácil como describir lo que estamos viendo. Pero es inquietante, sumamente inquietante porque los títulos le dan lógica, ¿no? A muchas cosas. Y obviamente al no existir un título es como si eso no tuviera nombre, como si no supiéramos de qué se trata. ¿Sí? No es algo familiar para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando desconoces, ¿no? El nombre de la película? Bueno, ahora ya puedes accesar a lo que es internet. Si ubicas al actor, pues ya buscas, ¿no? Al actor y en qué películas ha salido. No ubicas a nadie, bueno, hay quien ahora hasta por el audio, ¿no? Buscas con Google el audio y ya te pone la película, en fin, ¿no? Tú tratas de buscarle nombre, ¿no? Porque para nosotros el que tenga algo título es bastante importante, ¿sí? Le damos relevancia a este tipo de factores. Entonces, como les decía, en la publicidad que carece de título, de repente dices, no entiendo de qué se trata. Vemos un comercial, te están hablando maravilloso de un montón de cosas y dices, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿De qué están hablando? ¿De qué tratan? O sea, ya que sale el nombre del producto, sale la marca, para nosotros ya tiene un título, ¿sí? Y eso es como bastante importante. Y el último de los factores, ¿no? Con los que se juega dentro de lo que es el neuromarketing, pues es la cuestión de pago, ¿no? Los métodos de pago. Cuando me toca a mí, por ejemplo, ver la materia de creación de una empresa, ¿sí? Y los pongo a hacer modelo Canvas, ¿no? Hay un apartado que precisamente habla de lo que es los ingresos, ¿no? Y precisamente ahí tienes que especificar los métodos de cobro, ¿no? Métodos de pago. Y hubo una ocasión alguien que me dijo, ay, eso ni es importante. No, perdón, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del método de pago, la gente puede tomar la decisión de decir, ¿lo compro o no lo compro? ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, al momento de que uno piensa en la transacción económica, en el momento que uno piensa en la adquisición de un producto, el método tiene mucho que ver. Si alguien llega y te ofrece Tupperware, ¿no? Te ofrece cualquier producto a catálogo y te dice, me tienes que dar anticipo y cuando te entreguen me liquidas, muchas mujeres dicen, ok, muchas gracias y devuelve el catálogo. En cambio, si te dicen, no te preocupes, manita, no te preocupes, neni, llévate el catálogo, tú pídeme y me pagas en la quincena o ahí me vas pagando. Ah, caramba. Comodidad, confort, bienvenido. Y te endrogas. ¿Sí? Incluso pudiéndote endrogar nada más con 500 pesos, no, pedimos 1,500, 3,000 pesos. Porque se lo voy a ir pagando, le voy a ir dando por semana, por quincena, conforme me vaya dando mi marido. ¿No? Aquí Jazz y Maritza quizás saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿No? Vamos a hacer una tanda, bienvenido, ¿no? O sea, tanda de zapatos, tanda de ropa y le entras, ¿sí? Porque hay una comodidad, un confort. ¿Qué pasa cuando entras a un negocio y preguntas, ¿tiene para cobrar con tarjeta? No, solo en efectivo. Si no fuiste al cajero, ya te dieron en la torre. Y si solo traes tarjeta de crédito, lo mismo. ¿Qué haces? Te retiras. Pero bendito el lugar en donde te dicen, sí, recibimos de todo tipo de tarjetas. Ah, caramba. Te sientes en comodidad, en confort, en la libertad de poder decir, sí quiero. ¿Sí? A mí me sorprendió una ocasión una tienda, un changarrito, ¿no? No me acuerdo qué me pidió uno de mis hijos y le dije, es que no tengo más dinero, no traigo más cambio, no he ido al cajero, ahorita pasamos. Y el de la tienda saca su aparatito, ¿no? El aparatito para cobrar, ¿eh? Lo saca y dice, no se preocupe, señora,
Yo recibo tarjeta. Bueno, seguro, sí. Agarré mercancía, tenía su caja, ¿no? De las que ya usan computadora, me cobró con tarjeta, me dio mi recibo y dije, señor inteligente, comercio inteligente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánta gente no se le fue porque no tenía para cobrar con tarjeta? Dijo, a mí ya no se me vuelve a ir ninguno, ¿sí? Entonces, aquí la forma en la que nosotros podemos facilitarle al consumidor la toma de decisiones de una compra es mucho mejor. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que yo le posibilito el cobro, el pago, ¿sí? ¿No? Todas estas posibilidades, facilidades que yo le puedo dar, mucho mejor. Y todavía si yo le doy la comodidad de servicio a domicilio, vale la pena lo que estoy pagando, ¿no? Le damos asesoría personalizada. Jule, no, bueno, cada centavo bien invertido, ¿no? Entonces, son este tipo de factores, ¿no? Ponemos a prueba a la gente frente a determinadas situaciones y, bueno, sus reacciones frente a lo que viene siendo, ¿no? Esta decisión, ¿no? Al momento de tengo posibilidades para pagar, no tengo posibilidades de pagar, pues bueno, esto también se analiza cómo reaccionan, hasta dónde llega su nivel de frustración y de igual manera de satisfacción cuando se les da comodidad, ¿no? Ahora, este tipo de análisis, como les decía, ¿no? Realmente, pues, se han ido implementando solamente para poder desarrollar bien lo que son las estrategias de marketing. Nunca se le consideró dentro de la investigación de mercados como tal, hasta obviamente después de, ¿qué les puedo decir? De los años 2000, fue que este tipo de estudio pues se fue considerando como parte de la investigación de mercados. Antes solamente nos servía, obviamente, para posicionar bien la marca, para hacer innovaciones o mejoras en lo que es producto, o crear nuevos productos, poder, vamos, influenciar, ¿no? Lo que vendría siendo a la gente de la forma correcta al momento de generar publicidad. Sin embargo, ¿no? Para esto como lo que es fijar bien precios, ¿no? O a lo mejor utilizar, ¿no? Otros métodos dentro de lo que es el canal de distribución, etcétera, pues vamos, ¿no? El estudio de neuromarketing pues no se consideraba. Actualmente ya sirve para analizar, por ejemplo, no solo al consumidor frente a lo que es el producto, sino frente a lo que vendrían siendo las otras 4 P's, ¿no? En este caso, por ejemplo, dentro de lo que es la toma de decisiones frente a lo que es consumo, sí se toman en cuenta, ¿no? Lo que vendría siendo el nivel de satisfacción de la gente en cuanto a que, como les decía, ¿no? Sienten que vale la pena, ¿no? Que hay una ganancia de por medio dentro de lo que es la compra, ¿no? La mayoría de las personas, como en alguna ocasión también les comenté, no compra o no consume realmente el producto por lo que es o para lo que sirve. Siempre hay algo más. Y obviamente eso es una especie de promesa que el consumidor tiene que sentir que se está alcanzando, ¿no? Y dentro de los estudios de neuromarketing medimos este nivel de satisfacción que se ve reflejado en la mirada, en el cerebro y hasta incluso en la piel, ¿no? Cuando esto comienza a disminuir, eso quiere decir que ya el producto no es relevante, ya no le está ofreciendo nada nuevo, ¿no? Y va a comenzar a explorar nuevas experiencias. Ahí tenemos que buscar las razones del por qué, ¿no? Obviamente también, si las personas, ¿no? Cuando nosotros implementamos este tipo de análisis para la investigación de mercado, nos damos cuenta que la gente basa su toma de decisiones al momento de comprar en lo que es pues la comodidad, el confort, ¿no? También esto se le conoce como la aversión a la pérdida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya conocemos algo de toda la vida,
nos han influenciado desde pequeños o nos han influenciado desde hace muchos años terceros para el consumo de ciertas cosas. La mayoría de las personas tienen miedo a experimentar cosas nuevas por el temor de que aquello que ya conocíamos lo perdamos para siempre. Es como cuando te dicen, ¿no? Es tóxico, es tóxica, ya déjalo. ¿Sí? Tememos a una vida diferente, una vida nueva, o incluso hasta con otra persona, por miedo a perder aquello que nos está dando comodidad y confort. ¿Sí? Realmente no es porque amen a la persona, no es que estoy enamorado. Si sabes que es tóxico, te está haciendo daño, ¿por qué no lo dejas? Porque tengo miedo a que esa comodidad y confort, esa seguridad que yo estoy sintiendo ya no la encuentro. Pasa lo mismo con la mercancía, ¿no? Te dicen, pero ¿por qué sigues usando eso si es malísimo? Pero es lo que a mí se me impuso, es lo único que conozco. ¿Qué tal si después por explorar otras cosas, pues esto ya no lo encuentro? ¿No? O al rato, ¿qué tal si ya lo encuentro más caro? Obvio, el precio va a subir, pero tú quieres seguir con eso porque ¿qué tal? Sí, después me sale más caro, si después ya no encuentro, lo descontinúan, ¿qué voy a hacer? ¿No? La mayoría de las personas tenemos este tipo de reacciones y son naturales. Entonces, para saber cómo combatir, ¿no? Este tipo de reacciones, los estudios de neuromarketing nos hacen ver cómo reacciona la gente frente a otros estímulos para poder ser uno persuasivo y convincente de probar cosas nuevas, ¿sí? El efecto de contagio, el efecto de viralidad, ¿no? O se le conoce de masividad, ¿no? De masas. Esto quiere decir que aquí analizamos el grado de influenciabilidad que puede tener una persona frente a lo que es un producto o servicio, ¿sí? O incluso no solamente de alguna de las estrategias, pensemos en este caso ofertas, descuentos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en redes sociales han escuchado precisamente esto de la viralidad, es que se volvió viral. Hace muchos años precisamente se le llamaba, fue contagioso, ¿no? Como si fuera una enfermedad. Viralidad pues tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este aspecto, cuando alguien comienza a comentar algo, ¿no? Y ese algo fue comentado desde un inicio, ¿no? De una forma impactante, ¿sí? Se hace una especie de teléfono descompuesto en donde esos atributos, beneficios que le otorgaron a la marca, al producto, al servicio, ¿sí? Comienzan a volverse como una especie de mito leyenda, ¿no? Si alguna vez han visto la película de Hércules de Disney, hagan de cuenta que es algo parecido, ¿no? O sea, la gente conocía a Hércules, incluso hasta lo ignoraban, lo mandaban al diablo, pero ¿qué pasó después de un tiempo? Que la gente comenzó a darle atributos que no tenía, ¿no? Incluso eso también se ve en la película del mismo Hércules, pero con, me parece que es La Roca, ¿no? Que dicen, no, es un hombre de 2 metros y puede con una sola mano combatir 5 hombres, ¿no? Pasa lo mismo con los productos o servicios, ¿no? Quita manchas, quita el cáncer, te vuelve a crecer el cabello, eso me han contado que es buenísimo, no manches, qué padre. Y de momento todo mundo quiere, todo mundo desea, y eso hace que de un momento a otro, precisamente, la demanda se incremente y el precio también, ¿sí? Aquí nosotros medimos eso, ¿no? A un grupo de personas las pones frente a lo que vendría siendo un storytelling, la experiencia, una experiencia que no es real frente a lo que es un producto o servicio y mira sus reacciones, comienzan a comentar entre ellos y después, ¿sí? Mides el impacto que ellos generan fuera combinado, ¿no? Con técnicas cuantitativas tradicionales, como una encuesta, puedes darte cuenta hasta dónde llegó el comentar sobre la experiencia e incluso la recomendación
que hubo o la no recomendación que hubo por parte de estas personas, ¿no? Entonces, vamos, aquí forma parte, ¿no? De analizar para el mercado este tipo de situaciones, porque pues, vamos, dentro de las estrategias para cualquier empresa, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Lo que buscamos es de cierta forma la publicidad de boca en boca y nosotros primero medimos la reacción que tiene esta gente de en cuanto a relevancia que le estén dando a la experiencia, la inquietud que se está generando por ya comenzarlo a compartir, ¿no? Igual, ¿no? Dentro de los análisis que tenemos, ¿no? De investigación de mercados con neuromarketing, es el efecto halo o el efecto de la atribución. Esto hace referencia a que ponemos a prueba, ¿no? A la gente frente a lo que es el producto, servicio, frente a lo que es la marca, ¿sí? Y vemos de repente, ¿no? La reacción de la gente y nos damos cuenta que le empieza a dar atributos, beneficios que no tiene, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, ¿no? Lo pones frente a lo que vendría siendo su reacción, frente a lo que es un aroma, por ejemplo, de un perfume, y vemos que la gente pues empieza a decir que se siente más contenta, más relajada, o sea, todo esto es psicológico, ¿no? O sea, realmente el aroma sí puede hacerte, sí puede producirte ciertas sensaciones, producirte ciertas emociones, sobre todo si tienes algún recuerdo. Pero vamos, otras cosas no. Y un ejemplo de esto es, ¿no? La loción o esta esencia que se le llama siete machos. Si la ubican, la han olido, no me dejarán mentir que no es un olor desagradable, sin embargo, después de un rato es un olor que hostiga y que es incómodo. Sin embargo, la gente que la utiliza asegura que la esencia, el aroma, le otorga poderes y ahí cambia dependiendo de la persona, ¿no? Poderes energéticos en este caso, de presencia, ¿no? Dices, la gente no me ignora, la gente, ahora sí que, vamos, me ve como un líder, me voltea a ver, o sea, hago presencia nada más, pues obvio, porque el olor es súper intenso, ¿sí? Hay quienes afirman, ¿no? Que la esencia le da poderes de protección, ¿no? Porque en este aspecto ni los peores enemigos, ¿no? Echándoles todos los malos deseos, los van a afectar porque probablemente con el aroma los va a alejar. Claro, porque el aroma es fuerte, es hostigante y no quieres estar cerca de la persona que la usa porque de verdad después de un rato hasta marea, ¿no? Entonces, realmente no es que tenga un poder energético o mágico, es que el aroma es intenso. Pero pues vamos, aquí en este aspecto, ¿no? El efecto halo, el efecto de atribución es ese, ¿no? La gente, si tú le dices, esta es una esencia, un elixir, ¿no? Que tiene poderes esotéricos, ¿no? Está cargado con la luz de la luna llena de tal época, no sé qué. Te estás choreando a la gente. ¿Sí? Y obviamente te va a decir cómo reacciona, cómo se siente cuando experimenta, lo ponemos frente a lo que es el producto o servicio. Y esa clase de reacciones las analizas cómo está reaccionando su cerebro, su mirada, ¿sí? Porque te das cuenta que esos atributos que le está dando a la gente son lo que te va a ayudar a que posteriormente se haga un efecto de contagio, ¿sí? Entonces, pero hay ocasiones en las que estos atributos o beneficios que la gente atribuye, muchas veces la empresa no tuvo nada que ver, sino la propia experiencia de la gente fue la que solita le fue dando estos atributos y a muchas empresas les interesa saber, ¿no? ¿Cuáles son estos atributos, beneficios que la gente le está atribuyendo para hacer uso de estas reacciones, ¿no? O aprovechar estas reacciones para sus estrategias posteriormente de posicionamiento.
¿sí? Lo que es la activación del deseo. Bueno, muchas de las cosas que consumimos no las necesitamos. Muchas, pero muchas. Pero ¿cómo despierto el deseo de la gente? Y aquí, por ejemplo, con el estudio de neuromarketing, yo puedo darme cuenta que despierto el deseo, despierto las ganas de consumir, ¿no? O la toma de decisiones de consumir a través, de, obviamente, de lo que es el uso de ciertos colores. Aquí dentro de lo que es la lista que venía, ¿no? De aspectos y se involucran o que se analizan dentro de lo que es el neuromarketing, no viene incluido los olores. Sin embargo, sí se hace análisis de este estilo, ¿eh? O sea, sí analizamos cómo reacciona la gente frente a lo que son olores, porque los olores, los colores, ¿sí? Las texturas visuales también ayudan muchísimo, ¿no? A despertar esta clase de deseo, es como les comentaba. En la televisión muchas veces vemos comida y se nos está antojando, ¿no? Y esto se debe a el juego que hay, precisamente como les decía, con texturas, con colores, con escenas que nosotros estamos mirando, que relacionamos con experiencias previas y no estamos oliendo, pero ya tenemos una idea y ese olor lo comienza a procesar el cerebro, aunque no lo estamos percibiendo, ¿sí? Igual, estás percibiendo el olor, no tienes al objeto, al producto enfrente, pero la mente ya lo visualizó, sabes de qué se trata, ¿no? Es como cuando pasas junto a una ventana, vas pasando por una casa y dices, huele a arroz con chícharos. Es un olor muy peculiar del arroz con chícharos. Aguas, porque hay un veneno que huele igual, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero vamos, o sea, no sabes ni qué están guisando. Huele a jitomate que se está friendo, pero tú ya lo oliste y lo primero que se te viene a la mente es, huele a arroz con chícharos. Y es que es un olor muy peculiar, ¿no? Y eso despierta tu deseo, despierta las ganas de querer comer, ¿no? Y también existe otro análisis dentro de la investigación de mercados con neuromarketing que analiza lo que vendría siendo los famosos atajos mentales de las personas, del consumidor. Sí, esto es cuando, por ejemplo, el consumidor eh, pues percibe de forma equivocada lo que le queremos decir o para los usos, ¿no? Para lo que es el producto o servicio. Y digámoslo de cierta forma, comienza a generarse expectativas que nunca se le van a cumplir, ¿sí? Este tipo de análisis se hace cuando, por ejemplo, la empresa fue la que cometió el error, por ejemplo, al momento de generar el mensaje publicitario. Cuando nosotros hacemos publicidad, se diseña un mensaje, es una redacción corta de lo que nosotros queremos expresar en la publicidad. Obviamente este mensaje lo tenemos que trasladar a lo que son imágenes, sonidos, etcétera. Y si llega a pasar que lo que queremos decir no es lo más adecuado o no lo presentamos de la forma más adecuada y entonces el consumidor lo que ve, lo que interpreta no es lo que queríamos decir, se genera expectativas equivocadas y obviamente al no cumplirlas, pues esto va a caer o está cayendo en insatisfacción. Entonces, para poder nosotros saber exactamente por qué se está generando el problema, por qué está habiendo insatisfacción, se recurre a este tipo de análisis para que nosotros podamos saber, vamos, el tipo de reacción que está teniendo la gente, entender por qué generó expectativas equivocadas. ¿Sí? Pero esto es sobre todo cuando la empresa ya la regó, ¿no? Este tipo de situación se dio, por ejemplo, en lo que, y ya tendrá quizás un año, ¿no? Se dio en Guerrero, en lo que es Acapulco, quisieron promover Acapulco como un sitio turístico para los jóvenes, lleno de diversión y no sé qué, y lo que captó la mayoría de la gente, y sobre todo fueron caballeros, es que Acapulco era un lugar de perdición lleno de prostitución,
¿sí? Y obviamente llegaron muchas personas buscando, ¿no? Esto que en teoría la Secretaría de Turismo de ahí, tanto del Estado como de lo que es el municipio, pues les estaba prometiendo en redes sociales, ¿no? Que era un punto turístico de turismo sexual, ¿no? Y pues nada que ver, ¿no? La gente se estaba regresando decepcionada porque Acapulco era el mismo Acapulco de siempre, ¿no? Entonces tuvieron que, obviamente el gobierno federal tuvo que sancionar al gobierno del municipio y pedirles que cambiaran la publicidad que estaban haciendo, porque pues obviamente no estaba la gente percibiendo la información de forma correcta. Obvio, para este problema pues no hubo este tipo de análisis, pero para algunas empresas mucho más grandes, ¿no? Se hace precisamente porque dices, algo no está bien, ¿no? Están percibiendo de forma equivocada el mensaje o lo que nosotros estamos comercializando y tenemos que saber por qué. Ahora, aquí yo les incluí y a lo mejor son muchísimos videos, pero el propósito es que quede bien entendido qué es el neuromarketing, cómo se utiliza investigación de mercado y bueno, estos de acá son 3 ejemplos, ¿no? En el primero tiene esta tecnología que les digo que es como una especie de casquito, ¿no? Te lo ponen y no solo va viendo las reacciones que tenemos a nivel cerebral en cuanto a la corriente eléctrica, sino que también ayuda a ir midiendo, ¿no? Hacia dónde dirige la gente la mirada frente a ciertos estímulos. Este de Volkswagen también es muy similar al de arriba, ¿no? Volkswagen hizo este experimento de neuromarketing para, pues, evaluar su publicidad, ¿no? Si la publicidad estaba llegando, si el mensaje era bien percibido por lo que es los futuros consumidores, ¿no? Y si el auto les parecía atractivo, ¿no? Y se enfocaron principalmente en darle importancia a ciertas partes del auto, que es como que lo que más le interesa a la gente, ¿no? Entonces, estos videos de ejemplo, de definición y ejemplo, ¿no? Es para que los vean con calmita en casa y me interesa que veamos juntos este último, ¿sale? Para que vean, bueno, cómo se utiliza, ¿no? Este tipo de estudio aquí en México o para qué ha sido utilizado y también para que se den cuenta por qué en algunos países lo prohibieron, ¿no? En algunos, ¿vale? Vamos a ver el video juntos. Ay, permítanme porque no tiene sonido. Un bebé reconoce una marca desde los 6 meses de edad. La American Academy of Pediatrics de los Estados Unidos recomienda que no existan medios audiovisuales para niños menores de 2 años. La industria publicitaria está altamente capacitada para capturar la atención de los niños. Hay estudios que cuentan las veces que parpadea un niño para saber el nivel de atención que tienen. 45% de los comerciales que ve un niño son de comida chatarra.
El 26% de toda la publicidad sobre comida chatarra es sobre cereales Kellogg's en los horarios infantiles. La mayoría de estos comerciales son de Choco Crispies. Choco Crispies, gran sabor a chocolate. Los Choco Crispies contienen el 36% de azúcar. También tienen rojo 40, amarillo 5 y 6, colorantes prohibidos en Reino Unido por estar asociados al síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Cuesta el doble que la venta. Los comerciales hacen creer a los niños que si consumen el producto podrán ser como el personaje o algo fantástico les sucederá. Muchas de estas marcas ofrecen un regalo para que los niños demanden por la compra del producto. Estas compañías saben que los publijuegos pueden ser perfectos para ganarse la lealtad de un niño hacia una marca. Un niño que consume un producto tiene 80% de probabilidades de seguirlo consumiendo de adulto. Los niños son el sector de la población más vulnerable a la publicidad. Las empresas invierten millones de dólares en crear publicidad. Estas empresas se encuentran en posibilidad de utilizar software. Pueden determinar en cada niño sus hábitos y gustos. Así pueden producir mensajes que sean irresistibles. Say it. These marketers are very similar to pedophiles. Okay? They are child experts. If you're going to be a pedophile or a child marketer, you have to know about children and what children are going to want. Kids love advertising. It's a gift. It's something they want. There's something to be said, by the way, about being there first and about branding children and owning them in that way. And antisocial behavior in pursuit of a product is a good thing. Bien, pues entonces como acabamos de ver, ¿no? Bueno, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Cómo están poniendo al niño frente a la televisión y están llevando a cabo el estudio, ¿no? Miden cuántas veces el niño parpadea frente a lo que es el televisor, miden su ritmo cardíaco, incluso sus niveles de azúcar, cómo se modifican, ¿sí? Si el niño, hay niños, por ejemplo, que cuando están mirando la televisión están inertes. ¿Qué quiere decir? Que al niño lo empujas y pues no le quita la mirada a la tele, o sea, lo empujas y él se mueve y lo hace inconsciente. O sea, incluso si tú le dices, pues es que te cambiaste de lugar, el niño ni cuenta se dio, ¿sí? Pasa algo en su casa, pero está viendo la tele y le está poniendo atención, ¿no? Claro, esto de mirar la televisión, ¿no? Obviamente este video tiene ya sus añitos, pero actualmente ya no lo hacen con la televisión, sino ya con los dispositivos móviles, ¿no? El niño se pierde. Y como vieron los comentarios al final, ¿no? Dice uno de los expertos, considero que los mercadólogos se han vuelto como los pedófilos. Es precisamente por este tipo de lógica, ¿no? Que muchos sociólogos tienen o psicólogos, ¿no? Están teniendo, que este tipo de estudios se están prohibiendo, ¿no? Por el hecho de que, como les decía, son considerados como una invasión a lo que es, digámoslo así, la privacidad psicológica, ¿no? De las personas. Dejen niños, o sea, de toda persona, ¿sí? Pero quizás, ¿no? El sector que es mucho más vulnerable a que nosotros podamos
influenciar, ¿no? Pues son los niños, ¿sí? Porque a los niños los inicias en el consumo y obviamente cuando son adultos ya saben exactamente lo que quieren porque ya fueron trabajados desde pequeños, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso me interesaba que vieran el último video para que se den una idea de cómo se llevan, ¿no? A cabo, ¿no? De todas formas tienen otros ejemplos y para que se dieran cuenta por qué fueron o comenzó a prohibirse el neuromarketing en algunos países, ¿no? Bueno, bien, ahora, esta es la actividad del ordinario, como les comentaba, tienen de esta semana a la otra para entregarlo. Van a incluir, obviamente, lo que ya han venido haciendo en otras actividades, pero ahora necesitamos concentrarlo todo en un solo documento. Es importante que este documento no tenga presentación escolar, por favor, porque eso les resta puntos. La presentación que van a darle es de la empresa. Ustedes están representando una empresa que se les asignó, por lo tanto, pues el documento tiene que representarla. No tiene por qué venir el logo de Universidad de Oriente ni el osito, sino que se vea como el documento que pertenece a una empresa. ¿Sale? Obviamente ustedes incluirán lo que es a lo mejor a grandes rasgos, ¿no? Los datos, la información de esta empresa, ¿sí? Y vamos a colocar lo que es problema, hipótesis, objetivos de investigación que ya tienen, ¿sí? Lo que es la determinación de la muestra que ya lo tienen, pero en este caso ustedes habían hecho una propuesta de encuesta, ¿sale? Eran 10 preguntas de la encuesta nada más. Bueno, para esta evaluación de ordinario requiero que la aumenten, ¿no? A 20, ¿no? Que sean 20 preguntas, pero en este caso las primeras 10 que ustedes hicieron pues eran con respecto a saber, ¿no? La aceptación, saber sobre lo que era el producto o servicio y ahora las siguientes 10 que van a complementar pues tienen que estar relacionadas con las 4 P's, que es lo que nos tocó ver la semana pasada, ¿no? Yo necesito saber, por ejemplo, si la gente acepta el producto o servicio, si lo conoce, si se ha relacionado con él, qué sé yo. Si determinar, por ejemplo, ¿no? Si el precio es el más adecuado, ¿no? O cuánto estaría la persona dispuesta a pagar con respecto a lo que es el producto o servicio. ¿Cuáles serían los medios más adecuados para su distribución? Es decir, si la persona visita tiendas, compra en línea, ¿no? O le damos las opciones. ¿Dónde preferirías adquirir o contratar tu servicio, no? En línea, en lugares físicos, que vayan a tu domicilio, qué sé yo, ¿no? Y lo mismo para lo que vendría siendo promoción y publicidad, ¿no? Estas 10 preguntas tendrían que estar enfocadas a estas 4 P's. ¿Sí? Pero no solo van ustedes a completar esa encuesta 20 preguntas, sino que además van a aplicarla, ¿sale? ¿De qué manera? Van a generar un cuestionario, pueden generarlo directamente en redes sociales, sin embargo, no, las encuestas en redes sociales se limitan, me parece que solamente 5 preguntas. Entonces, por esta razón, los invito a que generen o que reproduzcan, ¿no? Este cuestionario, esta encuesta con sus opciones múltiples, ¿sí? En la herramienta de Google Forms, ¿sí? En Google Forms entras desde tu dispositivo móvil o desde tu computadora y vas diseñando el cuestionario en esta plataforma. Obviamente, cuando lo concluyes, compartes el link, ya sea en redes sociales o en los medios de mensajería instantánea que ustedes quieran, ¿sale? Para que este sea respondido. Aquí la sugerencia, obviamente, es que el estudio sea aplicado a las personas, ¿no? Que pertenecen al segmento de mercado o a la muestra que ustedes determinaron. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden iniciar a generar este cuestionario el día de hoy, comenzarlo a aplicar mañana y tienen toda la semana para que este se esté contestando, buscando alcanzar un mínimo de 25 personas. ¿Sale? Una vez que ustedes ya tienen los resultados, ahí mismo en Google Forms les va a dar la información procesada a la plataforma
y hasta con lo que vienen siendo las gráficas por cada una de las preguntas, ¿no? Y esa información pues la van a estar incluyendo dentro de lo que es el mismo documento, ¿no? Aquí como les estoy pidiendo, ¿no? Tienen que poner lo que es la encuesta, ¿no? Las preguntas de la encuesta con sus respuestas, ¿sí? Quizás lo que vendría siendo a lo mejor la captura de pantalla de lo que son las gráficas, ¿no? Los resultados de la encuesta y una breve conclusión, ¿sale? De igual manera, ustedes habían hecho una propuesta de entrevista, ¿sí? En este aspecto, la entrevista ya la van a aplicar. En este aspecto, para poder aplicar la entrevista, pues tienen que, obviamente, ya tienen visualizada la persona a entrevistar. Entonces, en este aspecto, tienen que describir quién es, ¿no? ¿Qué hace? ¿Sale? Cómo se relaciona con lo que vendría siendo el tipo de negocio. ¿Es un experto? ¿Es un stakeholder? ¿O es un consumidor de una empresa de la competencia, ¿no? De un producto similar, un servicio similar, ¿sí? Y a partir de la descripción que estoy haciendo a la persona a entrevistar, pues integro o genero, diseño 5 preguntas básicas. Son 5 preguntas que obviamente pues en las que yo me voy a enfocar al momento de estar cuestionando a la persona. Obviamente en la entrevista pueden ir surgiendo más preguntas de forma espontánea, ¿sale? Y eso es totalmente válido. ¿Qué tiempo tiene que durar la entrevista? Pues ahí obviamente lo determinará la misma persona al momento de estar emitiendo libremente su opinión y también de la forma en la que ustedes monitorean la misma entrevista, ¿sí? Esta entrevista es indispensable que sea grabada en audio o en video, ¿sí? Si en determinado momento no pueden entrar en contacto con la persona, ya sea por videollamada o en persona, bueno, pueden hacer su entrevista a través también de alguna mensajería instantánea. Aquí, por ejemplo, lo importante es que si yo hago la entrevista en persona, sea videollamada o sea en persona, pues que yo esté grabando audio o video y que ese audio o video lo suba a alguna plataforma para que yo pueda compartir esta evidencia a través de un link, ¿no? Dentro del documento. Si yo lo hago a través de mensajería instantánea, lo que voy a incluir en el documento pues son las capturas de pantalla del proceso de esta entrevista, ¿no? Lo ideal es que sí sea una conversación, ¿no? Ya sea en videollamada o en persona, pero si esto no puede ser así, pues bueno, no tenemos esta opción de la mensajería instantánea, ¿de acuerdo? Obviamente, al momento de que ustedes incluyen estas evidencias, ya sean los links del audio video o bien las capturas de pantalla, ustedes van a hacer una breve redacción de aproximadamente media cuartilla, concluyendo lo que viene siendo este estudio en particular, ¿no? De la entrevista, a qué se llegó, ¿no? A qué se concluyó, ¿no? Si la empresa es viable, tiene futuro, tiene algunos errores, ¿no? Está destinada al fracaso, qué sé yo, ¿de acuerdo? Y al último, pues van a incluir lo que es su propuesta de encuesta Likert, ¿no? Esta no la van a aplicar. La encuesta Likert no la van a aplicar porque obviamente, pues ustedes no están trabajando en la empresa, no es posible, ¿no? Pero vamos a incluir esta propuesta al último que ustedes generaron, ¿de acuerdo? Les recomiendo que este documento lo guarden como PDF y no en Word. ¿Por qué? Porque como van a incluir, por ejemplo, capturas de pantalla, tiende a hacerse el archivo muy pesado. Si lo dejan en Word y lo quieren subir hacia al Drive, va a tardar mucho y no va a subir bien, o sea, no va a subir correcto. Cuando yo lo descargue y lo vuelva a abrir, todas las imágenes ya las movió, ya las encimó y algunas hasta las pierde. Entonces, para evitar esto, directamente en su equipo le dan guardar como PDF y así lo suben. Y de esa manera el archivo, ¿no? El documento no se altera y el peso no es tanto, ¿no? Entonces no tardaría en subir, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí es bastante importante porque si lo suben en Word, pues no voy a poder visualizar todo lo que le están incluyendo. ¿Sale?
Bien, ahora, como les decía, tienen del día de hoy a más tardar la próxima semana para elaborar y estar entregando esta actividad. Esta actividad es su examen. No hay examen escrito, no hay examen teórico. Esto es su examen, ¿sale? Entonces, se les está dando una semana para desarrollarlo y estarlo entregando a más tardar el día 16, ¿sí? Antes de mediodía. ¿De acuerdo? El día 16 lo tenemos marcado como evaluación. Ese día nos conectamos a hacer pase de lista, a verificar que no tengan adeudo en acta. Ya les comentaba hace un momento, la indicación es ya no colocar 5 en acta y sistema si tienen signo de pesos. Es no evaluarlos, o sea, casi negarles calificación. No hay posibilidad de generar cambio. ¿Sale? Entonces tomen esto en cuenta para que también en el transcurso de esta semana comiencen a checar lo de los pagos y también tomando en cuenta que a veces departamento contable tarda en responder para que ese día, no, la próxima semana no tengamos este problema. ¿De acuerdo? Y luego protestan. Pero ¿por qué no me calificó si entregué mi actividad? Sí, pero la indicación es no evaluarte porque había deuda. ¿Sale? Tómenlo en cuenta, por favor. Bien, ahora, ¿dudas, comentarios? ¿No? ¿Seguros? No, profesor. Ok. No, tal vez sí. ¿Qué pasó ya? Como siempre. Ok, voy a hacer la entrevista a cualquier persona que yo decida. Mi amor, ya habíamos dejado en claro que tiene que ser un experto, un Ajá. stakeholder o un consumidor. ¿Sale? Ok, Aquí incluso está marcado, ¿no? Es ese tipo de persona a la que tienes que entrevistar. ok. La cosa es que no sé de dónde voy a sacar un experto a un Bueno, consumidor de eso, o sea, de lo que usted me dejó, de la empresa, que bueno, de lo que se va a hacer. tienen que buscarlo en estos días, porque si no el estudio pues no nos sirve. Si entrevistas a cualquier persona, el estudio no nos sirve. Ok, está bien. Ok, ¿alguien más? No, profe. No. Ok, en este aspecto, pues bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Bueno, en sí, esto sería todo en cuanto a la materia. Ya nada más los estaría yo viendo la siguiente semana para evaluación. Y pues bueno, ¿no? Como siempre, es un gusto trabajar con ustedes. De surgir alguna duda o necesitar ayuda con respecto a la actividad que van a entregar para ordinario, ya saben que me pueden escribir al correo y yo los voy asesorando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, chicos. Eleazar, no sé si puedas permitirme unos momentitos contigo en lo que da la hora en punto. Sí, claro que sí, mis. Muchas gracias.